que realizamos todos los viernes a mediodía. Mi nombre es Mario Hernández Sandoval y por esta oportunidad no nos va a acompañar el maestro César Moreno Vega porque tuvo que salir fuera de la ciudad, pero está alguien también muy importante, que es la maestra Ofelia Casamadrid. Voy a plagiar algunos datos que tiene en un libro que ha publicado. La maestra Ofelia es licenciada en Etnología, egresada de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, maestra en Antropología Social por la Universidad Autónoma de México y maestra en Psicopedagogía en la Universidad de La Habana, y es también guía de turistas y promotora. Aquí hay que agregarle que pues buena parte de su vida ha sido catedrática en instituciones de educación superior, media superior, que es investigadora y es escritora. Bienvenida, Ofelia Casamadrid. Mucho gusto, Mario. Gracias por la invitación. Bien. Un saludo cordial a todos los que nos ven y escuchan. Hace unos días, en el transcurso de esta semana, se llevó a cabo en Felipe Carrillo Puerto y en comunidades muy específicas como Tijosuco, el 172 aniversario de la guerra social maya o la guerra de castas. Para empezar, Ofelia, yo te pido que nos hagas el favor de explicarnos, porque parece que todavía no se ponen de acuerdo, cómo clasificar este movimiento, como una rebelión indígena, como una guerra de castas, que todos lo critican eso, o como una lucha de clases. Adelante. Bueno, en primer lugar, todo movimiento social armado se llama guerra, ahí no hay pierde. Okay. En la época en que México estuvo bajo el dominio español, se llamaba castas, así lo llamaban los españoles de España, a todos los grupos sociales que no fueran españoles de España. O sea, hasta los criollos eran castas. No, perdón. Los criollos eran los únicos que no eran castas porque eran sus hijos, pero no tenían los mismos derechos tampoco. La mezcla de españoles con indios, con negros, mulatos, con anexas y conexas, todas las mezclas fueron castas. Solo había una clase social privilegiada. Los españoles de España. Ellos podían ser virreyes, ellos podían ocupar los más altos cargos políticos en la Nueva España. Ahora, los nacidos aquí no podían ser virreyes y decíanse mexicanos sin poder gobernar su país. El caso de Miguel Hidalgo, el caso de Morelos y de muchos grandes hombres que hacen la guerra de independencia es precisamente del grupo de criollos, ¿no? En Yucatán, por ejemplo, la guerra de independencia, todos firmaron que sí. No hubo guerra. Hubo algunos encuentros entre rutineros, liberales y conservadores, pero eran más de palabras que de trancazos, ¿no? o de armas, precisamente porque todos eran criollos. Y en el caso de la guerra de acá, de la que estamos aludiendo, ¿cómo hay que nombrarla? Es bueno partir de allí, fíjate. Si la llamas guerra de castas, pues es como decir las Adelitas de la Revolución. Pues no todas se llamaban Adelas, ni todas las que se llaman Adelas se visten como rancheras en la Revolución. Pero ahí van las Adelitas en el desfile, ¿no? Bueno, es la palabra con la que en ese momento, digamos, de la historia, se nombra a ese tipo de personajes. Lo mismo sucede aquí. Es la palabra con la que se nombra a esa guerra que es de los indígenas mayas. Entonces, ¿es una guerra o una rebelión indígena? Es una rebelión indígena. Nunca dejó de haber rebeliones indígenas desde que llegaron los españoles a dominar este país. Oye, Ofelia, perdón.
A nivel internacional, o si lo circunscribimos al continente latinoamericano, esta guerra social maya, ¿cómo se le conoce? ¿O cómo se le nombra? ¿Como una rebelión indígena? ¿Como una guerra de castas? Depende de quién esté hablando, ¿no? Para unos, pues es la guerra de castas. ¿Por qué? Porque no hay otra guerra que se haya llamado guerra de castas, ¿no? Ah. Como no hay otro museo en América sobre un movimiento indígena, como es el Museo de Tijosuco. Gran pueblo y con grandes personas, como el señor Carlos Chan, como todos los que trabajan allí, que trabajan con la comunidad. Ahora, Tijosuco. recuérdanos cuáles fueron las motivaciones de este levantamiento armado. Mira, las hay económicas, políticas, ideológicas y culturales. Desde el punto de vista económico, la situación de los mayas durante los 300 años de dominio español fue terrible. Fueron esclavos en su propia tierra, los impuestos que se les exigían por cumplir 16 años, por casarse, por morirse, por bautizarse, por cualquier cosa que pasara en su vida eran elevados. Ellos mantenían las iglesias y a los curas, construían la iglesia, la mantenían limpia y mantenían al cura. Entonces llegó un momento en que los impuestos eran elevadísimos y el Estado, desde luego, pues bien, gracias. Pero también dentro de su economía vamos a ver un aspecto muy importante. Al quedar nosotros independientes de España, dejamos de recibir azúcar y la Nueva España le compraba el azúcar a Cuba. Y España entonces, Cuba siguió siendo colonia española hasta principios de 1900. Entonces España le dice a Cuba, cuidadito y les vendes azúcar a estos, porque ya no son colonia mía. No les vendes nada, ¿no? Y empiezan los problemas hasta que los yucatecos consiguen el permiso de producir azúcar y empiezan a sembrar caña. O sea, hasta eso, tenían que pedir permiso para al gobierno federal. hacer un cultivo. Pues sí, porque el azúcar era un producto monopolizado, una herramienta de ¿no? dominio. Y además, ¿no?, en la economía. Pues. Y sí, empiezan a sembrar las plantaciones, pero el azúcar es un cultivo extensivo. Para que tú tengas 100 kilos de azúcar necesitas 1000 kilos de caña, Y empiezan a invadir las milpas de los mayas. Lo poco que les habían dejado para milpas, porque el español ocupó todo para pastos, para sus vacas, sus caballos y todos los nuevos productos. Eso afectaba a los indígenas. A su economía, pues prácticamente se iban a quedar sin comer. Okay. Ya a su pobreza existente, ¿no? Políticamente tenemos que, después de la independencia seguíamos siendo Yucatán, un solo estado. A la península. La península, y todo se llamaba Yucatán. Pero desde antes, con el dominio español, Campeche o Campeche o Mérida, la antigua ciudad sagrada de los mayas, tenían conflictos. A la independencia, en un lado estaba el gobierno y en otro lado estaba el ejército. Entonces, los que tenían el gobierno querían su ejército y los que tenían el ejército querían su gobierno. Pero además Campeche tenía su flota, había una tradición pesquera, en fin. Yucatán no. Había muchos problemas de celos y de diferencias ante el gobierno federal. Entonces los mayas fueron usados como carne de cañón, ¿no? El gobernador de Yucatán, a ver, maya, ven acá. Te voy a dar unas tierritas si vas y le pones en la torre al de Campeche. Aquí está el rifle, yo te enseño a usarlo, los armaron, los enseñaron. Hasta que un buen día los mayas le dijeron, pues, ¿qué te parece? Empiezo contigo, ¿verdad? Giraron la escopeta o el rifle. Exactamente.
Y ese día se inició esa guerra. Ahora bien, Desde el punto de vista ideológico, bueno, vamos a dejarlo allí para ahorrar tiempo. Dime. no, termina, pues sí, es importante la cuestión ideológica. Bueno, aunque los mayas eran profundamente religiosos, el trato que les daba la Iglesia Católica, la sobreexplotación como trabajadores y como ciudadanos, la cantidad de dinero que les pedían, que pues más no podían trabajar. ¿Les exigían más que su sistema teocrático anterior? No, el sistema tributario era duro, pero era de acuerdo a lo que podían hacer. Acá no era de acuerdo a lo que podían hacer, era de acuerdo a lo que podían conseguir, trabajar o morir, ¿no? Pero tenían que pagar. Tan es así que al terminar esta guerra, los mayas se vuelven evangélicos. Estaban tan enojados con la Iglesia Católica que cuando Estados Unidos pone el primer instituto evangélico en Mérida, todo el mundo se va, así como quien vota por el PAN, porque ya no quiere al PRI, aunque no conozca muy bien al otro, ¿no? Exactamente. Y por eso las religiones evangélicas progresaron desde entonces. En esto que mencionas es donde tuvo mucho que ver el famosísimo, el infausto Instituto Lingüístico de Verano, ¿te acuerdas? Más tarde, sí. Más tarde fue. Un poquito más que tarde. Era también algo de eso, ¿no? Un poquito más tarde. Este de los evangélicos llega antes de que llegue a la mitad el siglo pasado. No, Un poquito antes. antes de los 50 del Antes siglo de pasado. sí. Bueno, en los libros se menciona que esta insurgencia o este enfrentamiento fue muy cruento, que fue Lo muy fue, violento. lo fue. ¿Podríamos hablar, si no cuantificar, sí dar algunas cifras para dimensionar esta violencia? Pues mira, hay un dato, y desgraciadamente perdí mi tarjeta. Al final de la guerra de castas, Valladolid no tenía varones, porque la guerra duró 50 años, ¿no? Solo se quedaban las mujeres. Y por Y ahí supongo alguna que ni mala jóvenes. lengua decía que los pocos que quedaban se los tenían que prestar para ser niños. Ya pasó en la época, porque algunos dicen, ¿dónde? ¿Dónde era eso? ¿Cuándo? O sea, entonces es difícil saber cuántos murieron de ambos bandos, digamos. Fueron muchos miles, miles, desde luego. Creo que ni yo registré con exactitud, pero échale, si la guerra, perdón, no sé si soy yo, creo que la guerra de independencia nos costó unos 300,000, un poquito más. La revolución nos costó 1,000,000. La guerra de castas a nivel peninsular, ponle unos 300, 400,000 hombres. Entre los que llegaron, porque trajeron yaquis, entre los de acá, las fuerzas federales no tuvieron tantas pérdidas. Ahora, No quiero estar diciendo mentiras, es un cálculo así, ¿no? Pero pensando en la demografía de ese entonces, en la población, esas cifras son espantosas. Se acabaron los varones. O sea, la población masculina en la península se redujo a su mínima expresión. Porque todo hombre en edad de tomar un rifle se fue a la guerra. Y es posible que hayan Porfirio recurrido hasta Díaz. los adolescentes. Porfirio Díaz hizo el decreto de exterminio del indio Sí. maya y pagaba por indio muerto. Sí, salían en los periódicos de ese entonces, pagaban tanto por capturar a yaquis para que los trajeran a cruzarse con los chinos o los asiáticos que había en las haciendas enequeneras. Luego también llegaron los presos políticos del porfiriato, la famosísima colonia de operarios Que era una cárcel. que se ocupaban de hacer las vías de ferrocarril a Vigía Chico para sacar el chicle, ¿no? Aquí. Y los productos de exportación. Ahí también se murió mucha gente. Otros se casaron
con mujeres de aquí. Al triunfo de la revolución, cuando Venustiano Carranza les dice que pueden volver a sus lugares de origen, muchos ya se habían casado y no se fueron. Fuera del programa se preguntaba, hago la interrogante ahora ya en la transmisión, ¿por qué en la historia de este enfrentamiento no vemos entre los líderes o de los caudillos nombres de mujeres? ¿O esto tiene que ver con que la historia la escribieron hombres o esto tiene que ver en realidad con que no había líderes mujeres? Bueno, sería imposible una guerra sin mujeres, ¿no? Porque el varón se va a pelear, pero su comida, su ropa, su lugar de descanso. En primer lugar hay que recordar que la sociedad es patriarcal desde la época precristiana, ¿no? Aunque antes de los españoles la mujer y lo femenino tenían un lugar universal. Con el cristianismo la mujer no tiene ningún lugar en la sociedad, más que de sirvienta, de su marido, de sus hijos, ¿no? Y responsable de muchos de los males de la humanidad. Entonces las sociedades cristianas no tienen a la mujer en un lugar especial. Es curioso, los dioses todos son hombres, ¿no? No hay diosas, digo, salvo la mitología. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo son machos. Ninguno se animó a parir y ya pusieron una mujer, pero virgen, ¿no? Hasta eso. Entonces eso también nos permite explicar muchas cosas. No quiere decir que no haya habido mujeres. Fue una guerra de guerrillas. Mira, cuando los mayas deciden, estamos hartos, toman toda la península. Sabían manejar armas, sabían organizarse militarmente. Se había dado un poco antes el movimiento de Santiago Imán, un movimiento, una pequeña rebelión que todavía les reforzó sus modos de organización. Y ocupan toda la península. Están en Acanqué, a 30 kilómetros de Mérida. Cuando vienen señales de lluvia, este esmatancel, esta hormiguita alada que viene por nubes, no pica, nada más pasa y anuncia el agua, Son meteorólogas. les dijo, tienen que ir a sembrar. Y dejan la guerra y se van a sembrar el maíz para sus hijos, ¿no? Porque Dios los va a castigar, es un pueblo profundamente religioso. Pero además no son soldados, son campesinos, piensan como campesinos, sienten como campesinos y van a sembrar. Son campesinos habilitados para de soldados. defender su tierra y para su libertad. Pero su alma es campesina, ¿no? Ellos son lo que son. Además, las culturas del México antiguo tenían una ética para la guerra. No, si se iban a pelear, a ver, vamos a acordar, ¿dónde nos vamos a pelear? ¿Cuántos hombres vamos a llevar? ¿Cuántos días van a durar los trancazos? Hasta que se mueran los jefes o hasta que se mueran todos. O sea, todos esos acuerdos se hacían. Y entonces podían estar en plena batalla y, oye, ¿qué onda? Pues fíjate que tengo que irme a una emergencia. ¿Paramos 8 días? Sí, ¿cómo no? ¿Cuándo seguimos? Pues tal día. Y tal día, pues seguíamos Una trancazos. tregua, nos vemos a tal día, tales horas, en tal lugar. Entonces, que los mayas dejen la guerra para ir a sembrar, también tiene que ver con su milenaria ética, ¿no? Claro que cuando regresan las tropas federales, ya reforzaron al ejército yucateco y todo está ocupado. Sus líderes mueren pronto, mueren al año, los 2 años ya no tienen líderes. Entonces, están ahí en Carrillo, desbalagados, todos desmoralizados, cuando una cruz les habla, camino del agua, pero pocos historiadores dicen, ¿y quiénes iban por el agua? Las mujeres. Entonces, ¿te imaginas que te estás yendo por agua y, hijos míos, estoy con ustedes, ¿no? Y es Dios que te está hablando, porque los caminos hacia el agua se marcaban con cruces, ¿no? En un pueblo tan profundamente religioso,
aunque les hubieras dicho, mira, es un ventríloco el que te está haciendo, hubieran dicho, sí, pero Dios lo mandó. Porque la religiosidad es muy subjetiva, ¿no? Y es muy profunda. Pero muy poderoso. Poderosísima. Entonces, les hablan la cruz, se reorganizan, traen sus sacerdotes, y esos sacerdotes que hablan con la cruz son los jefes militares, como en la época precristiana. Y la guerra dura 40 y tantos años más. Pero ¿y las mujeres que iban por el agua, qué onda? Mas, sin embargo, fíjate cómo lo femenino en la esencia de las culturas precristianas se conserva. De Carrillo hacia arriba, la cultura va a estar en su movimiento de resistencia. Y visten a la cruz con un hipil. No con ropa de varón. Los altares de muertos en Yucatán, en Quintana Roo, se visten con un hipil. Es la única parte del país. ¿Qué nos dice esto? Primero, que esa cruz es maya. Y si te vas más para atrás, que lo femenino está en el centro del universo. El hipil es un rectángulo. Así veían ellos al universo, son los puntos de la constelación de Orión, que todas las culturas del mundo antiguo veían. Y al centro, lo femenino. Bueno, a ver. Esas motivaciones que generaron este enfrentamiento han desaparecido en nuestros días. Algunas siguen siendo las mismas, pero con otro ropaje. Bueno, los mayas actuales guardan sus secretos, guardan formas de organización y guardan memoria histórica. La guerra que duró medio siglo y que le sacó canas verdes al gobierno federal, Porfirio Díaz ofreció el gobierno de Yucatán a Francia, a Inglaterra, a Estados Unidos, con tal que acabaran con la guerra. Y ninguno la quiso. Porque allá íbamos, es una guerra de guerrillas, y esa forma de organización, en ella participa todo el pueblo, absolutamente todo el pueblo, todos, hasta los perros, vaya. O sea, En el seno de una mujer, en el regazo de un niño, algo para la guerra, un mensaje, algo. Y también en términos estratégicos, el enemigo ya sentía que lo agredían y cuando se preparaban y buscaban al enemigo ya no estaba. Todo era sorpresa, claro, todo era sorpresa. Por eso dura 50 años. Por ejemplo, Efraín Villanueva en su tesis de sociología en la universidad, que sobre este movimiento dice que el mago que acabó la guerra fue el chicle, puede ser. ¿Por La qué? gente estaba cansada. ¿Por qué? Porque ¿Por la explotación? la venta de El chicle dinero. aumentó mucho y era bien pagado. Los mayas, los que no estaban muertos, estaban cansados. Después de medio siglo, tenían un buen empleo. Se iban 6 meses a chiclear a la selva, pero les pagaban muy bien. ¿Hablas de Efraín Villanueva Arcos? Arcos, sí. Entonces, pues yo también creo que el chicle tuvo mucho que ver, es decir, estás desgastado, cansado, se te han muerto varios miembros de la familia. La Revolución Mexicana, bueno, casi que se juntan a principios de siglo, ¿no? Pero de alguna manera ya no hay la misma posibilidad de resistir. Y en el sur se declaran pacíficos, aquí no había haciendas. Así que de Carrillo para abajo tú no ves haciendas. Se declararon los pacíficos del sur y se fueron a Belice, 50 años. Regresaron con los queques, el Santa Claus y toda la influencia cultural. Pero de Carrillo hasta Yucatán resistieron con sus hipiles, su idioma y sus símbolos. Ofelia, yo leí, hay un libro de una doctora en historia que es Marta Herminia Villalobos, que publicó un libro, algo así como la economía sitiada o la guerra social maya, y te quiero preguntar, ¿cómo se abastecían de armas
estos rebeldes indígenas? Bueno, lo primero que hicieron fue tomar, desde luego, los depósitos de armas Del porfirismo. del gobierno de Del Yucatán. gobierno. Pero además recuerda que el propio gobierno los había armado, el gobernador de Yucatán los había armado para mandarnos claro. a pelearse con el de Campeche. Y les había enseñado a manejar las armas, Sí. teniéndolos como siempre por tontos, ¿no? Te digo que el acta de independencia en Yucatán la firmaron todos, todos menos los mayas. Porque Montejo la llamaba la ciudad blanca, porque no tenía indios. Ahora los ignorantes de la televisión, visite Mérida, ciudad blanca, pero no tienen ni idea de lo que están diciendo. Allá voy. Hay quienes dicen que se le llama a Mérida la ciudad blanca por las calles del color, ¿no? Porque está limpia, pero tú nos estás hablando de otra blancura. Claro, Montejo la llamó la ciudad blanca, porque Porque ya no no había había indios, solo en la servidumbre. O sea, Ya los había matado a todos. Era una ciudad de una clase. Claro, de criollos y españoles. Y ahí viene De allí viene Ciudad Blanca. La Blanca Mérida. Entonces, imagínate que ahora la promuevan turísticamente con ese mismo título. Eso es algo ofensivo, vaya. Ofensivo para los indígenas. Pues, para los dueños, finalmente, ¿no? Porque son los dueños originales de estas tierras, de las que fueron despojados con muerte, con crueldad, con exterminio. Ahora, a sus caudillos se les ha hecho el reconocimiento que merecen. Mira, hubo un gobernador que fue Borge Martín. Él convirtió en casas de cultura los edificios coloniales antiguos. Y él fue el responsable de la fundación del Museo de la Guerra de Castas. Él también hace la Universidad de Quintana Roo. Yo lo llamo el gobernador de la cultura porque creo que es justo, ¿no? Pero para honrar a los caudillos de los mayas, pues tienen que ser los mayas. ¿Por qué? Porque si el gobierno mexicano o quintanarroense estuviera realmente preocupado por ellos, habría respondido a todas sus demandas económicas, políticas, ideológicas y culturales después de la guerra, y no lo han hecho. Apenas dicen que hay una universidad bilingüe en Morelos, de la cual no sabemos nada, están como en un claustro, porque no he visto a nadie que diga yo estudio allí, estamos haciendo tal cosa, estamos poniendo teatro en maya, no sé, no se manifiestan, no tengo idea, o a lo mejor son los elegidos que van a llegar a ser científicos hablando maya, ¿no? Pero no hay mucha información pública en general a la ciudadanía. De ahí para acá, pues, decir maya es decir pobre. Decir maya, saluda hijo, no seas indio. Hoy, ¿cómo son los blancos, no? ¿Y por qué te tiene que saludar una persona a la que llevas 500 años fastidiando, violándole sus hijas, robándole sus tierras? ¿Por Estás qué? obligando que sea que siga ¿Por qué te siendo tiene que sumiso? saludar? ¿Qué motivo tiene, no? Dime. Y Cernaco y el indio, y en Bacalar, por ejemplo, no se ponen un hipil, pero ni de broma. ¿En serio? Ni de broma. ¿Por qué? Porque son nacos. Cuando yo logré que alguna de mis alumnas llegara a su casa y se pusiera un hipil, su mamá le dijo, quítate eso, ¿qué te pasa? Oye, Ophelia, ¿qué será? Hace 35 años yo veía damas, niñas Claro que con se hipil. usaba, claro. Ahora ya no. Pero pues ya no quieren, porque pues ¿cómo van a ser indios? Son hijos de las telenovelas. Ni Televisa, ni TV Azteca, la televisión comercial más vista, enseña a los mexicanos qué es una india maya, o una india huichol, o una O otomí. sea, en lugar de que sientan orgullo, sienten vergüenza. Si los indios O sea, a eso aparecen, les han inducido. si los indios aparecen en la telenovela, son la criada o el jardinero, nada más. Entonces, ¿de dónde quieres que con esos educadores, papá y mamá trabajando, quieran ser
indígenas. Yo conozco jóvenes que hablan maya con su abuela, nada más. No quieren hablar maya. Los padres no les enseñaron a hablar maya, no quieren. No quieren que sean indios. ¿Por qué? Porque son jodidos, los van a maltratar, los van a discriminar, son a los que... A ver, tú, todo el mundo llega hablándoles de tú. Lo he visto aquí en los hospitales, en el Morelos, yo vi a la maya llegar a parir y lo primero que hizo la recepcionista, oye tú, ¿y tu marido? Pues la señora se fue con el escuincle casi saliendo. No hay respeto. Cuando yo fui a registrar a mi hija, lo mismo. Y los papás se dieron la media vuelta y se fueron con sus hijos, no los registraron. O sea, no hay ni el conocimiento ni el respeto. ¿A quién le corresponde esa tarea? Pues yo creo que a los propios indígenas, ¿no? Por eso ellos dicen que se respete el derecho indígena. No están pidiendo ser un estado dentro de otro. Pero ese respeto indígena empieza desde tratarlo de usted. Para empezar. No, Si de les tú. hablas en español, porque en maya no existe el usted. El distintivo de respeto te lo da el adjetivo que van a usar. Usted maestro, usted señor, usted... ¿Entiendes? Pero somos tan diferentes, ¿no? O sea, ¿está ninguneada la etnia maya? Totalmente. Todas las etnias indígenas. Todas. Eran 20 millones. Creo que quedan 18 o 17 cifras oficiales. Mira, hace algunos años, en Oaxaca, allá por Yosondúa, un señor mata a otro, lo llevan al municipio, lo juzgan y lo condenan a 20 años de prisión. Y van todos los días los de la comunidad a pedírselo al juez. Hasta que se fastidia, dice, bueno, está bien, tráiganme un traductor. ¿Qué quieren? Y entonces estos le explican, mira, en nuestras leyes, cuando un hombre mata a otro, está obligado a mantener a los hijos que él dejó huérfanos. Nosotros no los podemos mantener porque tenemos los propios. Ese señor mató al papá de 8 hijos, niños, y tiene que ir a trabajar las tierras para mantenerlo. Si tú lo tienes aquí encerrado, no nos sirve para nada. ¿Qué hizo el juez? ¿Lo dejó? ¿Vete a trabajar? Se los devolvió. Ahora, ¿qué ley te parece más justa? ¿Esa o la de tenerlo que se pudra en la cárcel? A ver, dime tú. ¿Y los niños? No tiene ningún beneficio. Mejor que se ponga a trabajar. Entonces es otra cultura, porque son una comunidad, tienen que ver por sus niños todos. Fíjate la diferencia de conceptos de castigo por asesinato, ¿no? ¿A dónde va? Todo el mundo sabe lo que hizo. Un hombre solo de su edad, a donde llegue, todo el mundo va a saber que hizo algo malo porque no lleva familia. En la forma de mirar al mundo, en la forma de mirar al ser humano, hay diferencias tan grandes. Entonces ellos dicen, respeta mis leyes, ese es un sistema de derecho. Ellos no tienen escrito que hay que pegarle a la mujer, pero yo he conocido altos funcionarios de Estado que les ponen unas tranquisas a sus esposas tremendas y no son ni usos ni costumbres, ¿verdad? Nadie tiene por uso y costumbre estarle golpeando a los otros, y menos culturas que respetaron tanto lo femenino. Pero con eso se quitan de encima a los locutores toda la posibilidad de entender los valores y las leyes de los actuales pueblos indígenas de México, que cuando me preguntan los gringos, perdón, los norteamericanos, porque no todos son gringos, Ofelia, ¿y los actuales mayas qué? Yo les contesto, son los perdedores de una guerra de conquista. Son cultura dominada, no muerta. Me parece que es la más honesta respuesta, ¿no? Pues es que así ocurre, no solamente con grupos étnicos específicos, sino con las naciones, cuando son perdedoras. Pero entonces cuando empiezan con que, ay, no, les dices, miren esa casa de palma,
Y cuando les empiezas a explicar que esa casa es aerodinámica porque su altura permite que el aire circule, que Los el dueño de la beneficios. casa tiene que conocer el La clima y la orientación. orientación y que ese techo va a estar ahí 30 años, entonces, pero mientras, no, pues pobres, viven en una palapa. Lo que no saben es que a 40 grados vivir en una palapa es lo mejor que te puede pasar. Pero no son los patrones de consumo, ni indios ni negros le interesan al Banco Mundial. ¿Por qué? Porque insisten en no vestirse como él quiere, en no comprar lo que ese banco quiere vender y por lo tanto, que vivan o no, le da lo mismo. ¿Cuántas veces hemos leído, señores, este año el gobierno federal evitará la muerte de 1000 tarahumaras por frío? Nunca. Y cada año leemos, murieron tantos otomís, tantos tarahumaras. No te vayas lejos, hace como 5 años la televisión sacaba. Estos son los últimos quiliguas en Baja California. Hace años las mujeres cerraron sus vientres para que sus hijos no mueran de hambre. Era un comercial. Y después de ese, use pasta dental, no sé qué. Oye, y se extinguieron los quiliguas. Se extinguieron por suicidio, ¿no? Porque no me reproduzco, porque no quiero que mis hijos mueran de hambre. Pero no me reproduzco es un genocidio, mis genes ya hasta ahí. No vamos lejos, hace apenas había tomado el poder Bolsonaro en Brasil, dijo los indígenas, son casi animales, son animales. Sí. Tiene unos 10 años en el Congreso de Ecoturismo. En Venezuela fueron indios de la Amazonia a decir, a ver señores ecologistas y ambientalistas, no vengan aquí a decir que ustedes han cuidado la selva, los guardianes de la selva hemos sido nosotros y lo hemos pagado con vidas porque nos han matado mucha gente. Entonces el exterminio está a la orden del día, el propio gobierno mexicano hubo un tiempo que mandó esterilizar indígenas, bien. De eso hay evidencias, o sea, entonces la guerra de castas o la guerra social maya o el movimiento del 1847 en Yucatán, como quieras llamarlo, no es más que uno más de los movimientos de los pueblos indígenas que desde que llegó el español hasta ahorita nunca han dejado de luchar en 1001 formas, que se están tratando de liberar de la globalización. Allí está pintada en la Casa de la Cultura de Carrillo. No somos un museo, somos un pueblo en marcha. Un mural de Santos, ¿no? El mural de nuestro gran artista De Marcelo. Santos. Bueno, Ofelia, nos quedan pocos minutos. Sé que para ti es Perdona, casi... Mario, si No, siempre me está pasa bien, lo está bien. mismo, ¿verdad? No, está bien. Gracias por compartirnos tantos conocimientos, pero nos quedan pocos minutos y sí te pido de favor, porque hay este libro, el título de este libro es Quintana Roo en el bicentenario de la Independencia y el centenario de la Revolución Mexicana, y la autora es la maestra Ofelia Casamadrid Alfaro. En este libro se menciona esta guerra social maya. En pocos minutos nos puedes decir qué hay de la guerra social maya en este libro de tu autoría. Están las causas, el desarrollo y las consecuencias a nivel económico, político, ideológico y cultural, porque una consecuencia de esa guerra es el nacimiento del territorio de Quintana Roo. Los mayas se vinieron a refugiar en la selva, nosotros éramos la selva de Yucatán, y entonces Porfirio Díaz ya había terminado la guerra, pero con ese pretexto le quita este pedazo a Yucatán y funda el territorio de Quintana Roo, Andrés Quintana Roo, héroe de independencia, el que redactó la primera acta de independencia de México y cuyas fotos casi no encuentras en ningún lado, porque era yucateco. Sí, también, entre otras cosas, está aquí la casa donde nació Andrés Quintana Roo y que verdaderamente es una vergüenza
cómo se encuentra esa placa, ¿no? Mire, ¿Vergüenza para quién? para nosotros y para nuestros gobiernos. Mira esa placa. De este lado. Mira en qué estado Pues se está encuentra. despedazada, o sea, Pues sí, no les interesa, no para lo valoran. nada. Perdón. Actualmente es un restaurante y la dueña lo mantiene bastante bien y hace veladas Por dentro. culturales y sí. Tiene también, por ejemplo, el origen del Mayapach como resultado de la guerra de castas, que solo se toca con violines también, es la única que usa violines y percusiones, para recordar a los caídos en la guerra de castas. O sea, es música fúnebre, el Mayapach. Pues si no fúnebre, En la motivación, in sí. memoria, ¿no? Claro. Y que, ay, va a haber Mayapach, o sea, no saben, ¿no? La cultura comercial lo ha deformado mucho. ¿Qué nos hace falta? Hablo de las instituciones de instrucción académica. ¿Nos hace falta que retomen esta historia, que nos la acerquen al pueblo? Así es. ¿O nosotros como ciudadanos nos hace falta interés en buscar eso? Las dos cosas. La generación actual no lee, la cultura de Google jamás se los va a dar, los maestros por contrato no están motivados. Y los anteriores, yo oí a una maestra de danza decir, ay, no voy a poner jarana porque ya está muy choteado, imagínate. ¿No? Te quedas, bueno, escuché en un restaurante una yucateca, ay, no, es que aquí Quintana Roo, puros indios, ¿no? Y no me aguanté las ganas de decirle, esos indios pusieron a temblar a tus abuelos 50 años, así que cuidado con lo que dices, ¿no? Porque ya se les olvidó. Los movimientos indígenas, para mí, la guerra de castas nunca morirá, nunca. Mientras haya un maya con una identidad, con un idioma, con una dignidad, que te cuente su historia como lo hacen en el Museo de la Guerra de Castas, a donde los extranjeros están más interesados que los mexicanos. Entonces, la dignidad, la esperanza de los pueblos indígenas sigue viva, porque sigue en ellos y depende de ellos, de su no sometimiento. No tienen que tomar un rifle. Hay muchas formas de rebelarnos contra la ignorancia, la explotación y las humillaciones. Tenemos 4,000 años de cultura para ello. Ofelia Casamadrid, te agradezco muchísimo que hayas compartido todo lo que sabes. También a ti, porque aprendí algunas cosas yo. ¿Algo más que quieras añadir sobre lo que gustes? Pues quiero mandar un saludo, en especial a Tijosuco, a Carrillo Puerto, y a todos los pueblos que fueron ruta de esta guerra, de valientes, a los abuelos que me han enseñado tanto en los 47 años que llevo en esta bendita tierra, a los mayas y a la gente que sin haber nacido de un vientre maya tiene un compromiso, un respeto y una solidaridad con sus derechos. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Hemos llegado al final de esta transmisión de Panóptico, llevada a cabo desde los estudios de Pulso Sur, de Covadonga Medios, en Chetumal, capital del estado de Quintana Roo. Muchísimas gracias a la producción. Gracias también a quienes nos dieron sus opiniones, dejándola en la caja de comentarios. Muchísimas gracias y nos vemos en la próxima emisión de Panóptico. Esta es una producción de Covadonga Medios para Pulso Sur.